Isack Hadjar salió por Radio Sin Filtros, en caliente, en medio de la sesión. ¿Por qué hizo eso? Casi chocó contra él. El francés acababa de meter su rueda delantera derecha completamente en el pasto para evitar un choque con Checo en la curva 4 de Barcelona. Y eso que acabas de escuchar no fue una queja de vestuario, no fue una declaración de prensa y calculada. Fue un piloto explotando en tiempo real, culpó públicamente a Checo Pérez de casi provocarle un accidente. Pero hay algo que los medios no te están contando sobre lo que pasó realmente en esa curva, sobre por qué Checo estaba ahí, sobre lo que hay detrás de la reacción de Hadjar y sobre las consecuencias que esto puede tener antes de que empiece la clasificación del sábado. En unos minutos vas a tener el panorama completo que no vas a encontrar en ningún otro lado y te va a cambiar completamente la forma en que estás viendo este incidente. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este tipo de análisis no lo vas a encontrar en otro canal. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación te va a dejar flipando con lo que realmente pasó hoy en Barcelona. Para entender por qué explotó Hadjar, primero tienes que entender qué estaba haciendo Checo en esa pista y por qué su presencia en la curva 4 en ese momento no fue casualidad ni descuido. La FP2 de hoy en Barcelona arrancó con Sergio Pérez siendo el primer piloto en salir a la pista, el primero de los 20. Y eso no es un detalle menor, eso es una declaración. Cuando un piloto sale primero en una práctica libre, le está diciendo algo muy claro a su equipo y a todo el paddock. Necesito vueltas, las necesito ya. Y no puedo permitirme perder ni un minuto de esta sesión. Y Checo las necesitaba más que cualquier otro piloto en el paddock este viernes. ¿Por qué? Porque en la FP1 de esta mañana no rodó ni una sola vuelta. El reglamento de la FIA obliga a todos los equipos a ceder el coche a un piloto joven en al menos 2 sesiones de práctica libre durante la temporada. Hoy le tocó a Colton Herta. Eso significa que la FP2 fue la primera y única oportunidad que tuvo Checo en todo el día de tocar el asfalto del Circuit de Cataluña. Llegó a esa sesión sin ninguna vuelta encima, sin ningún dato propio sobre cómo se comporta el coche en las condiciones específicas de temperatura y asfalto de este fin de semana. Y aquí viene el primer dato que la mayoría no está viendo correctamente, y es el que cambia todo el relato que están construyendo los medios sobre lo que pasó hoy. Checo Pérez terminó la FP2 en la posición 20 de la tabla de tiempos, último, pero al mismo tiempo fue el piloto que más vueltas completó de los 20 en pista. 30 vueltas en total, el que más kilómetros acumuló en toda la sesión. Y cuando un piloto termina último en tiempos, pero primero en kilómetros, eso no es una señal de lentitud. Eso es una señal de que ese piloto y ese equipo estaban haciendo algo fundamentalmente distinto a todo lo demás. Simulaciones de carrera, tandas largas con combustible cargado, trabajo sistemático con diferentes compuestos para entender la degradación a lo largo de muchas vueltas. No buscaban el tiempo rápido. Estaban construyendo el mapa de datos que Cadillac necesita para tomar decisiones estratégicas el domingo. Eso es lo que hacen los equipos inteligentes el viernes. Eso es exactamente lo que hizo Checo hoy. Ahora bien, faltaban 10 minutos exactos para que terminara la sesión cuando ocurrió lo que ocurrió en la curva 4. Y lo que pasó ahí tiene 2 lecturas posibles. Y ninguna de las 2 convierte a Checo en el villano que los titulares europeos están queriendo construir esta noche. Hadjar venía en una vuelta de preparación. El francés quería adelantar a Checo por la parte interior de esa curva cerrada. Checo cerró la línea hacia adentro. La rueda delantera derecha del Racing Bulls del francés salió completamente fuera del asfalto. Fue un momento de tensión real, no un susto menor, no un roce leve. Y la reacción de Hadjar fue inmediata, explosiva y pública, sin filtros, en caliente. La cuenta oficial de la Fórmula 1 lo publicó en redes con el audio completo y el video del momento. Y eso es importante, porque la propia organización no hace eso con cualquier incidente de práctica libre. Si lo publicaron, es porque consideraron que tenía suficiente peso como para difundirlo globalmente. Pero esto no termina aquí.
Lo que viene ahora es lo que los medios no están conectando, y es lo que realmente define el peso de todo lo que pasó hoy. La primera explicación de lo que hizo Checo en esa curva es la más simple. No vio a Hadjar, estaba metido en su propia tanda, procesando los datos que estaba recolectando para el equipo, gestionando la información que le daba por radio, concentrado en el trabajo específico que tenía asignado para esa vuelta. Y en ese momento no procesó que había otro coche llegando por su interior a alta velocidad. Eso pasa. Le ha pasado a pilotos con décadas de experiencia en condiciones de tráfico de práctica libre, donde hay 20 coches en pista en diferentes momentos de sus vueltas. No es excusa, es la realidad de lo que ocurre en esas sesiones. La segunda explicación es igualmente válida. Checo estaba en medio de una vuelta de datos importante para sus simulaciones de carrera y mantuvo su línea porque eso era lo que el equipo necesitaba de él en ese momento exacto. En práctica libre, los pilotos no tienen la obligación de ceder el paso de la misma forma que en clasificación o en carrera. Hay zonas grises en el reglamento, y esas zonas grises existen porque las prácticas libres son exactamente eso, práctica. Y ahora sí, esto es lo que nadie está analizando. Y es lo que cambia completamente el contexto de todo lo que puede venir antes del sábado. Control de Carrera anotó el incidente con una frase muy específica: forzar a un competidor a salir del circuito. Eso no es una observación de pasillo, no es la opinión de un comentarista, no es una nota informal. Eso es lenguaje de reglamento. Es el primer paso formal del proceso que puede derivar en una investigación y, si los comisarios así lo deciden, en una sanción antes de la clasificación del sábado, o en puntos de superlicencia que se acumulan sobre los que Checo ya tiene. La bandera blanca y negra que recibió hoy es una advertencia oficial, no una sanción, una advertencia. Pero una advertencia oficial en práctica libre, combinada con un incidente anotado por control de carrera, tiene un peso muy distinto al que tendría en otro contexto. ¿Qué contexto? Mónaco. Hace apenas 5 días. Y lo que pasó en Mónaco es lo que convierte todo esto en algo mucho más grande de lo que parece a primera vista. Checo Pérez llegó a los puntos en Mónaco con Cadillac por primera vez en la historia del equipo. Cruzó la meta en 10º lugar en las calles del Principado. Un resultado histórico para una escudería que debutó este año y que está construyendo su reputación desde cero. El primer punto de Cadillac en la Fórmula 1 estaba en el marcador. La afición mexicana lo estaba celebrando, el equipo lo estaba celebrando. Y entonces llegó la FIA. Los comisarios revisaron el incidente de la resalida después de la bandera roja, vieron que la rueda delantera derecha del coche de Checo estaba fuera de su posición asignada en la parrilla, y aplicaron la sanción estándar de 10 segundos. Con esa sanción, el primer punto de Cadillac en la historia de la Fórmula 1 desapareció del marcador. Pero eso no fue todo, y aquí es donde la historia se pone realmente fuerte. No 1, no 2, 3 sanciones recibió Checo en Mónaco en total a lo largo de ese fin de semana. 2 por no colocarse correctamente en la parrilla y una más por no seguir las indicaciones en las vueltas de reconocimiento. 3 sanciones, un punto histórico que se fue, y un piloto que al final del día dijo con toda la serenidad que le conocemos: el drive-thru fue mi culpa, y la sanción que nos sacó de los puntos es difícil de digerir. Seguiremos empujando. Esto nos vuelve insaciables. Insaciables, esa fue su palabra. Guárdala, porque lo que pasa ahora en Barcelona tiene todo que ver con esa palabra. Estamos hablando de la misma FIA que hace 5 días procesó 3 infracciones distintas en un solo fin de semana. Un piloto que ya tiene antecedentes recientes en el radar de los comisarios es un piloto que los comisarios observan con más atención en el siguiente evento. Eso es persecución, eso es cómo funciona el sistema. Y ese sistema hoy ya registró un incidente con Hadjar que puede o no derivar en consecuencias, pero que ya está anotado. En este contexto específico, cualquier investigación que se abra se va a procesar con mucho más peso del que tendría en circunstancias normales. Y aquí viene la parte que los medios están ignorando completamente.
y es la que más te va a sorprender de todo lo que pasó hoy en Barcelona. En esa misma FP2 de hoy, en esa misma pista, en esa misma sesión, Antonelli bloqueó a Piastri, mismo tipo de situación. Un piloto que cerró la línea, otro que tuvo que ajustar su trayectoria. La cuenta oficial de la Fórmula 1 también publicó el audio de radio de Piastri quejándose. Control de Carrera también anotó ese caso. Hasta ahí, todo igual. Pero ahora respóndeme esto. ¿Cuántos medios internacionales abrieron nota con ese incidente poniendo a Antonelli como el causante del purmes? ¿Problema? ¿Cuántos titulares circularon esta noche señalando al piloto de Mercedes? La diferencia en el tratamiento de esos dos incidentes no es un accidente editorial. Es el reflejo de algo que acompaña a Checo Pérez desde hace tiempo en este deporte y que en esta temporada con Cadillacs se siente con más intensidad que nunca. Antes, cuando había un incidente, había un aparato de comunicación enorme alrededor del equipo que podía relativizar, contextualizar y en muchos casos simplemente ahogar la noticia con otras historias más grandes. Ahora Checo está en un equipo que está construyendo su presencia en el paddock carrera a carrera. Cada incidente tiene más visibilidad, cada declaración importa más, cada sanción duele más, no solo en el marcador, sino en la narrativa que se construye alrededor del proyecto. Y hay algo más en esta historia que tiene que ver directamente con lo que puede pasar el domingo y que nadie está poniendo sobre la mesa. Valtteri Bottas, el compañero de equipo de Checo en Cadillac, tuvo hoy un fallo en la unidad de control electrónico de su coche que lo dejó fuera de la pista durante más de la mitad de la sesión. Bottas se perdió esas vueltas. Eso significa que el equipo llegó al final del viernes con un déficit importante de datos del coche gemelo. En condiciones normales, los dos pilotos de un equipo se reparten el trabajo del viernes y el equipo combina esa información. Hoy Cadillac llegó al final de las prácticas con toda la información de una sola fuente, las 30 vueltas de Checo Pérez. Eso no es un detalle menor. Eso eleva el valor real del trabajo que hizo Checo hoy muy por encima de lo que cualquier tabla de tiempos puede mostrar. Porque el manejo de neumáticos ha sido históricamente la carta más fuerte de Sergio Pérez. No es una opinión, es un patrón documentado a lo largo de años de carreras. En condiciones de carga alta de combustible, en tandas largas donde la degradación castiga a los pilotos que empujan demasiado en los primeros instantes, Checo sabe exactamente cuándo apretar y cuándo administrar el ritmo. Ese conocimiento no desapareció cuando cambió de equipo. Está en su cabeza, en sus manos, en la forma en que siente el coche comunicarse a través del volante. Y Barcelona es una pista que premia exactamente eso. El Circuit de Cataluña castiga de forma severa el sobreviraje en las curvas lentas y premia a los pilotos que saben leer la degradación del tren trasero a lo largo de las vueltas. Los pilotos que llegan a la segunda mitad de la carrera con los neumáticos en buen estado pueden atacar cuando los demás ya no pueden. Esa es la ventana de Checo en este tipo de pistas. Y hoy acumuló 30 vueltas de datos para encontrarla. Hay dos preguntas concretas sobre la sesa de cara a mañana. Primera, ¿va a llegar Checo a la clasificación con alguna sanción adicional por el incidente de hoy o la FIA va a decidir que la advertencia fue suficiente? Si hay sanción de posiciones de parrilla, el domingo se complica antes de empezar. Si llega limpio, llega con el mejor paquete de datos que Cadillac ha tenido en este circuito. Segunda, si llega limpio, ¿qué puede hacer Checo con todo lo que acumuló hoy? Un piloto que conoce el comportamiento de la goma en este circuito mejor que casi cualquier otro en el paddock, que tiene motivación acumulada de lo que pasó en Mónaco y que llega con el respaldo de todo el trabajo silencioso que hizo en 30 vueltas que nadie está valorando correctamente. Y mira, antes de cerrar, hay algo que vale la pena decir con toda claridad, porque tiene que ver con la forma en que se está contando esta historia en los medios europeos esta noche. Varios portales especializados publicaron el incidente con un enfoque muy específico, Checo como el causante del problema.
El titular que más circuló en las primeras horas fue una variación de Pérez fuerza a Hadjar a salir del circuito. Eso es técnicamente lo que anotó Control de Carrera, y hasta ahí es correcto. Pero la forma en que esos titulares omiten el contexto completo, la forma en que presentan a Hadjar como víctima sin mencionar que Antonelli hizo algo similar en esa misma sesión y nadie le dedicó ni la mitad de la cobertura, dice mucho de cómo funciona la narrativa alrededor de este deporte. No es una conspiración, no hay que dramatizarlo, pero hay que verlo con los ojos abiertos. Checo Pérez llegó a Cadillac sabiendo exactamente lo que se venía. Sabía que iba a ser un año difícil. Sabía que el coche iba a estar lejos de los de punta en rendimiento puro. Sabía que iba a haber momentos de frustración, de resultados que no reflejan el trabajo que se hace dentro del garaje, y aún así eligió este proyecto. Eligió ser la cara de algo nuevo. Eligió construir. Eso dice algo del carácter de este piloto que ninguna tabla de tiempos del viernes puede capturar. Y cuando Hadjar explota por radio, cuando la FIA abre un expediente, cuando los medios publican el titular que ya publicaron, Checo Pérez está en el garaje de Cadillac revisando los datos de las 30 vueltas, preparando lo que viene mañana. Eso es lo que México espera de él. Eso es lo que México ve en él. Y eso es lo que ningún incidente en la curva 4 de Barcelona le puede quitar. Dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que la FIA va a sancionar a Checo antes de la clasificación del sábado? ¿O esta vez van a dejar pasar el incidente con una advertencia? Estaré leyendo todo lo que llegue hoy. Y si este video te dio algo que no encontraste en ningún otro lado, compártelo ahora. Hay muchos aficionados de Checo que necesitan saber esto antes de que llegue la clasificación. Barcelona apenas empieza y Checo Pérez todavía no ha dicho su última palabra en este circuito.